Supercrack Estrella presenta. La herejía del año 2014. Noé. En el comienzo de la creación, Adán y Eva fueron hechos de luz y vivían en el paraíso, donde se encontraban el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto representa a la humanidad antes de la caída, es decir, cuando mantenían su identidad como seres divinos conectados conscientemente con Dios. En Noah, la nueva producción cinematográfica épica de Darren Aronofsky, Adán y Eva son presentados como seres luminiscentes y desencarnados hasta el momento en que comen el fruto prohibido. Volvamos a la versión luminiscente de nuestros progenitores. He reconocido enseguida el motif. Es una visión típica de la antigua religión gnóstica. He aquí una descripción del siglo II después de Cristo sobre lo que creía una secta llamada de los Ófitas. Adán y Eva en origen poseían cuerpos sutiles, luminosos y, por así decirlo, espirituales. Pero cuando vinieron aquí, los cuerpos se volvieron oscuros, grasos e indolentes. Me vino a la mente que una tradición mística más estrechamente ligada con el judaísmo, llamada Cábala, que la cantante Madonna hizo popular hace unos 10 años, habría mantenido seguramente una visión similar, siendo esencialmente una forma de gnosticismo judío. Quité el polvo de mi volumen de la obra del siglo XIX de Adolphe Frank de Cábala, lo necesitaba. Y confirmé rápidamente mis sospechas. Antes de ser seducidos por la astucia de la serpiente, Adán y Eva no solo no necesitaban un cuerpo, sino que ni siquiera tenían un cuerpo. Es decir, no eran terrenos. Frank cita el Zohar, uno de los textos sagrados de la Cábala. Cuando nuestro padre Adán vivía en el jardín de Edén, estaba vestido, como todos en el cielo, con vestidos hechos de una luz superior. Cuando fue expulsado del jardín de Edén y obligado a someterse a las necesidades de este mundo, ¿qué sucedió? Dios, dicen las escrituras, hizo para Adán y su esposa túnicas de piel y les vistió. Antes de esto vestían túnicas de la luz más alta, de la luz que había en el Edén. Es una cosa oscura, lo sé, pero la curiosidad se apoderó de mí y seguí profundizando. He descubierto que el primer largometraje de Darren Aronofsky fue Pi, de 1998, no confundir con La vida de Pi. ¿Queréis saber cuál era el tema? ¿Estáis seguros? Cábala. No es una coincidencia. ¿He conseguido captar vuestra atención? Estupendo. El universo del Noé de Aronofsky es completamente gnóstico. Un universo con grados superiores e inferiores. El elemento espiritual es positivo, y muy elevado. Allí vive el Dios inefable. El aspecto material es negativo, y muy inferior. Nuestro espíritu es prisionero de la carne material. Esto vale no solo para las hijas e hijos caídos de Adán y Eva, sino también para los ángeles caídos, descritos explícitamente como espíritus prisioneros en cuerpos materiales hechos de lava líquida enfriada. El film ha creado personajes muy bonitos, pero que son conocidos en la especulación gnóstica. Los gnósticos los llaman arcontes, seres divinos inferiores o ángeles que ayudan al Creador a formar el universo visible. Y la Cábala tiene un auténtico panteón de seres angélicos que suben y bajan por la escala del ser divino. Y los ángeles caídos nunca han caído totalmente en este tipo de misticismo. Por citar nuevamente al Zohar, un texto fundamental de la Cábala, todas las cosas de las que se compone este mundo, tanto el espíritu como el cuerpo, volverán al principio y a la raíz de la que han venido. Divertido. Es lo que sucede a los monstruos de lava de Aronofsky. Se redimen, cambian incluso de piel y vuelven volando al cielo. He observado, entre otras cosas, que en el film, cuando la familia de Noé vaga por una tierra desolada, Sem pregunta al padre, ¿es una mina Zohar? Sí, el nombre del texto sacro de la Cábala. Todo el film es, a nivel figurado, una mina Zohar. Si hubiera alguna duda sobre los vigilantes, Aronofsky da nombre a varios de ellos. Semyasa, Magog y Ramel. Son todos demonios bien conocidos en la tradición mística judía, no solo en la Cábala, sino también en el libro de Enoch. ¿Cómo? ¿Demonios redimidos? Adolphe Frank explica la cosmología de la Cábala. Nada es totalmente negativo. Nada es maldito para siempre, ni siquiera el arcángel del mal o, como se le llama a veces, la bestia venenosa. Llegará un tiempo en el que incluso él recuperará su nombre y su naturaleza angélica. Sí, es extraño, pero todos en el film parecen adorar al Creador, ¿no? Y esto es un punto a favor del film, ¿no? No. Porque cuando los gnósticos hablan del Creador, no hablan de Dios. Aquí, en nuestro mundo que recoge los frutos del cristianismo, el término creador denota en general al Dios vivo y verdadero, pero en el gnosticismo el creador del mundo material es un hijo bastardo de una divinidad de bajo nivel, ignorante, arrogante, celoso, exclusivista y violento.
Es el responsable de la creación del mundo no espiritual, de carne y materia, y él mismo es tan ignorante respecto al mundo espiritual que se imagina como el único Dios y exige obediencia absoluta. Los gnósticos en general le llaman Yahvé, o con otros nombres, como Yaldabaoth. Este creador intenta mantener a Adán y Eva alejados del verdadero conocimiento de lo divino, y cuando desobedecen se enfada y los expulsa del paraíso. En otras palabras, por si os habéis perdido en la trama, la serpiente tenía razón todo el tiempo. Este Dios, el creador, al que están adorando, les esconde algo que les dará la serpiente. La misma divinidad. El universo del misticismo gnóstico tiene una desconcertante infinidad de variedades, que en general tienen en común el hecho de llamar a la serpiente Sofía, madre o sabiduría. La serpiente representa lo verdaderamente divino, y las afirmaciones del creador son falsas. ¿Es entonces la serpiente un personaje importante en la película? Volvamos a ella. La acción comienza cuando Lamec está a punto de bendecir a su hijo, Noé. Lamec, de forma muy rara para un patriarca de una familia que sigue a Dios, coge una reliquia sagrada, la piel de la serpiente del jardín del Edén. La envuelve en el brazo y tiende la mano para tocar al hijo, pero en ese momento una banda de saqueadores interrumpe la ceremonia. Lamec es asesinado y el malo del film, Tubal-Caín, roba la piel de la serpiente. Noé, en resumen, no ha recibido el presunto beneficio que le habría transmitido la piel de la serpiente. La piel no se enciende mágicamente en el brazo de Tubal-Caín. Aparentemente, tampoco él es iluminado. Y es por ello que todos en el film, incluso el protagonista Noé y el antagonista Tubal-Caín, adoran al creador. Todos se equivocan. Permitidme que aclare una cosa. Muchos críticos han mostrado perplejidad viendo que en la película no hay ningún personaje digno de aprecio y que todos parecen adorar al mismo Dios. Tubal-Caín y su clan son malos, pero también Noé se muestra malvado cuando abandona a la novia de Cam y casi mata a 2 recién nacidos. Algunos pensaban que este pasaje fuese una especie de profunda reflexión sobre el mal que albergamos todos nosotros, pero he aquí otro pasaje del Zohar, el texto sagrado de la Cábala. 2 seres Adán y Nachash, la serpiente tuvieron relaciones con Eva la segunda mujer, y ella concibió de ambos y dio a luz a 2 hijos. Cada uno siguió a su progenitor masculino y sus espíritus se separaron, uno por un lado y el otro por otro, así como su carácter. Por parte de Caín hay todo tipo de mal, por parte de Abel, una clase más misericordiosa, pero no del todo buena, el buen vino mezclado con el malo. ¿Suena familiar? Sí. El Noé de Darren Aronofsky. En todo caso, todos adoran la divinidad del mal, que quiere destruir a todos. En la Cábala, por aclarar, se cree que ya se han creado y destruido muchos mundos. Tanto Tubal-Caín como Noé tienen escenas idénticas, mientras miran al cielo y preguntan ¿por qué no hablas conmigo? El creador ha abandonado a todos porque tiene intención de matarlos. Noé había tenido una visión de la llegada del diluvio. Se está ahogando, pero ve animales que flotan en la superficie, en la seguridad del arca. No hay indicación alguna de que Noé se salvará. No sabe cómo explicar las cosas a su familia. Al final del todo, está ahogándose mientras los animales, los inocentes, se salvan. El creador, que ofrece esta visión a Noé, quiere que todos los seres humanos mueran. Muchas críticas encuentran raro el cambio de Noé, que en el arca se convierte en un maníaco homicida que quiere matar a 2 nietecitas recién nacidas. No hay nada de raro en esto. Según el director, Noé está adorando a un dios falso, también el maníaco homicida. Cuanto más fiel se vuelve Noé a este dios, tanto más se vuelve homicida. Se transforma cada vez más en imagen del dios, la misma que es constantemente mencionada, y encarnada, por el malo Tubal-Caín. Pero Noé defrauda al creador. No acaba con todas las vidas como su dios querría que hiciera. Cuando miré a esas 2 niñas, mi corazón se llenó solamente de amor, afirma. Ahora Noé tiene algo que el creador no tiene, amor. Y misericordia. ¿Pero de dónde coge esto? ¿Y por qué ahora? En la escena inmediatamente precedente, Noé ha matado a Tubal-Caín y ha recuperado la reliquia de la piel de la cobra. Sofía, la sabiduría, la verdadera luz de lo divino. Solo una coincidencia, claro, casi he terminado. Hablemos del arco iris. No aparece al final porque Dios ha hecho una alianza con Noé. El arco iris aparece cuando Noé vuelve en sí y abraza a la serpiente. Envuelve la piel en su brazo y bendice a la familia. No es Dios quien le encarga que se multiplique y llene la tierra, sino Noé, en primera persona, usando el talismán serpiente. A propósito, no es casual que el arco iris sea siempre circular. El círculo del Uno, o Ein Sof, en la Cábala es el signo del monismo. Observad este cambio. En la escena precedente Noé estaba borracho.
Ahora está sobrio e iluminado. Un cineasta no monta nunca una secuencia de este tipo por error. Noé ha trascendido y superado a esa divinidad celosa y homicida. Algunas advertencias. Primera, la especulación gnóstica tiene varias perspectivas. Algunos grupos se muestran radicalmente dualistas, con el creador que es de hecho un dios del todo diverso. Otros son más monistas, con un dios que existe en una serie de emanaciones descendientes. Otros consideran que la divinidad inferior puede crecer, madurar y ascender en la escala del ser, hacia alturas mayores. Noé, probablemente, se inscribe un poco en todas las categorías. Es difícil decirlo. Mi otra advertencia es esta. Hay una tonelada de imágenes, citas y temas de la cábala en esta película, y yo no podría citarlas todas solo en este artículo. Por ejemplo, la cábala en general se basa en letras y números judíos. Los vigilantes parecen tener, deliberadamente, la forma de letras judías. No volvería a ver esta película para analizar con detalle todas estas referencias aunque me pagaran, también porque, desde el punto de vista meramente cinematográfico, he encontrado la mayor parte de la película insoportablemente aburrida. Lo que puedo decir habiéndolo visto solo una vez es esto. Darren Aronofsky ha creado una relectura de la historia de Noé sin base bíblica alguna. Es una relectura totalmente pagana de la historia de Noé, basada en fuentes gnósticas y de la cábala. Para mí no hay duda alguna sobre esto. Ahora dejadme decir cuál es el verdadero escándalo de todo esto. No es el hecho de que la película se aleje de la versión bíblica. No es el hecho de que los críticos cristianos, defraudados, tuvieran expectativas demasiado elevadas. El escándalo es este. Entre todos los líderes cristianos que han hecho un gran esfuerzo por promover este film, por el motivo que sea, porque es un comienzo de diálogo, porque Hollywood está haciendo algo ligado a la Biblia, etc., y entre todos los líderes cristianos que lo han condenado porque no sigue la Biblia, nadie ha logrado identificar una subversión flagrantemente gnóstica de la historia bíblica, aunque la tenían delante de las narices. Personalmente creo que Aronofsky se ha propuesto tomarnos por estúpidos. Sois tan ignorantes que soy capaz de llevar a Noé, Russell Crowe, a la gran pantalla y retratarlo literalmente como la semilla de la serpiente, y todos vosotros asistiréis y lo apoyaréis. Aronofsky se está riendo a carcajadas. Y todos los que han caído en la trampa deberían avergonzarse. Mirad que ha sido una experiencia gnóstica impresionante. En el gnosticismo, solo la élite posee el saber y el conocimiento secreto. Todos los demás son una panda de ingenuos y estúpidos ignorantes. El gran evento de este filme ilustra esta premisa gnóstica. Nosotros, el resto, somos ingenuos y estúpidos. En Noah, la producción cinematográfica épica de Darren Aronofsky, Adán y Eva son presentados como seres luminiscentes y desencarnados hasta el momento en que comen el fruto prohibido. ¿Cuál sería la primer cosa que se nos ocurra leyendo esto? Pues que Adán y Eva, antes de la caída, eran seres de luz. Y que es a ese estado al que algunos están tratando de regresar. El universo del Noé de Aronofsky es completamente gnóstico. Un universo con grados superiores e inferiores. El elemento espiritual es positivo, y muy elevado. Allí vive el Dios inefable. El aspecto material es negativo, y muy inferior. Nuestro espíritu es prisionero de la carne material. Esto vale no solo para las hijas e hijos caídos de Adán y Eva, sino también para los ángeles caídos, descritos explícitamente como espíritus prisioneros en cuerpos materiales hechos de lava líquida enfriada. Hay una tonelada de imágenes, citas y temas de la cábala en esta película, y yo no podría citarlas todas solo en este artículo. Por ejemplo, la cábala en general se basa en letras y números judíos. Los vigilantes parecen tener, deliberadamente, la forma de letras judías. El film ha creado personajes muy bonitos, pero que son conocidos en la especulación gnóstica. Los gnósticos los llaman arcontes, seres divinos inferiores o ángeles que ayudan al creador a formar el universo visible. Y la cábala tiene un auténtico panteón de seres angélicos que suben y bajan por la escala del ser divino. Y los ángeles caídos nunca han caído totalmente en este tipo de misticismo, por citar nuevamente al Zohar, un texto fundamental de la cábala. Todas las cosas de las que se compone este mundo, tanto el espíritu como el cuerpo, volverán al principio y a la raíz de la que han venido. Divertido. Es lo que sucede a los monstruos de lava de Aronofsky. Se redimen, cambian incluso de piel y vuelven volando al cielo. He observado, entre otras cosas, que en el film, cuando la familia de Noé vaga por una tierra desolada, se pregunta al padre, ¿es una mina Zohar? Sí, el nombre del texto sacro de la cábala. Los descendientes de Caín ahora gobiernan el mundo, y han cambiado la vida natural por la extracción de un mineral llamado Zohar.
No está claro lo que este Zohar hace, aparte de la brillar cuando se quema, y se trata de lo que persigue el malvado Tubal-Caín. Por si hubiera alguna duda acerca de si realmente se trata de los vigilantes, Aronofsky da nombre a varios de ellos: Semyasa, Magog y Ramel. Son todos demonios bien conocidos en la tradición mística judía, no solo en la Cábala, sino también en el libro de Enoch. ¿Cómo? ¿Demonios redimidos? Adolphe Frank explica la cosmología de la Cábala. Nada es totalmente negativo. Nada es maldito para siempre, ni siquiera el arcángel del mal o, como se le llama a veces, la bestia venenosa. Llegará un tiempo en el que incluso él recuperará su nombre y su naturaleza angélica. Sí, es extraño, pero todos en el film parecen adorar al creador, ¿no? Y esto es un punto a favor del film, ¿no? No, porque cuando los gnósticos hablan del creador, no hablan del eterno Yahweh. Aquí, en nuestro mundo que recoge los frutos del cristianismo, el término creador denota en general al Elohim vivo y verdadero, pero en el gnosticismo el creador del mundo material es un hijo bastardo de una divinidad de bajo nivel, ignorante, arrogante, celoso, exclusivista y violento. Es el responsable de la creación del mundo no espiritual, de carne y materia, y él mismo es tan ignorante respecto al mundo espiritual que se imagina como el único Dios y exige obediencia absoluta. Los gnósticos en general le llaman Yahvé, lo cual demuestra clarísimamente que se cumple aquello de hay de quienes llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, porque a Satán siempre quiso usurpar el lugar del Eterno, o con otros nombres, como Yaldabaoth. Este creador intenta mantener a Adán y Eva alejados del verdadero conocimiento de lo divino, y cuando desobedecen se enfada y los expulsa del paraíso. En otras palabras, para el gnosticismo la serpiente tenía razón todo el tiempo. Este Dios, el Creador, al que están adorando, les esconde algo que les dará la serpiente: la misma divinidad. El universo del misticismo gnóstico tiene una desconcertante infinidad de variedades, que en general tienen en común el hecho de llamar a la serpiente Sofía, madre o sabiduría. La serpiente representa lo verdaderamente divino, y las afirmaciones del Creador son falsas. Los cátaros basaban sus creencias en el Evangelio de San Juan, conocido por ser el más espiritual de los 4 evangelios, y sobre todo en el maniqueísmo oriental y el gnosticismo, siendo por tanto dualistas radicales. Existen 2 principios totalmente opuestos y enfrentados. Un principio es Dios, el bien y el espíritu, y el otro es Satán, el mal y la materia. Según la creencia cátara, Satán creó el mundo con materia, tratando de imitar el mundo espiritual de Dios, pero siendo incapaz de utilizar el más puro elemento del espíritu. La materia era corruptible, tendente al mal y al pecado, y en ella encerró las almas compuestas de espíritu. Comenzaría así un ciclo de muerte y reencarnación, en que las almas estarían para siempre encerradas en su prisión material y serían incapaces de reencontrarse con Dios en el mundo espiritual, y sufriendo por ello. El sufrimiento de los seres humanos fue tan grande que finalmente Dios se percató de este mundo imperfecto, y propuso un trato al demonio. Compraría a todos los seres humanos a cambio de recibir todo el daño que Satán quisiera imponerle. El sacrificio de Jesucristo, la encarnación de Dios en el mundo material, sirvió para comprar las almas de todos los humanos, siendo por fin libres de escapar del ciclo de muerte y resurrección. No obstante, los cátaros no creían en la materialidad de Cristo. Puesto que Dios no se encarnaría en la malvada y corruptible materia, lo que envió al mundo material fue una proyección espiritual, una ilusión. Por tanto, no sufrió realmente martirio. Los cátaros rechazaban la imagen de la cruz, pues era un instrumento de tortura que nada tenía que ver con Cristo. En todo caso, Cristo trajo una nueva era, en la que toda autoridad o tiranía, instaurada por el mal del demonio en forma de ley, quedaba abolida. Sin embargo, no era suficiente para regresar al seno de Dios. Aún era necesario una dura ascética que liberase el alma de sus ligaduras materiales. Los cátaros distinguían 2 rangos dentro de su comunidad. Por un lado, estaban los creyentes, aquellos que aceptaban las enseñanzas cátaras, pero sin haber renunciado completamente al mundo. Aquellos que decidían iniciar una vida de completo ascetismo recibían el único sacramento administrado por los cátaros, el consolamentum, a una vez bautismo, confirmación y en ocasiones, extrema unción. Este sacramento se administraba sin agua, ya que también rechazaban la institución del bautismo por no estar instaurada por Cristo y por realizarse con materia imperfecta. En su lugar, bastaba con una imposición de manos de un perfecto. Quienes recibían el consolamentum se convertían en perfectos, renunciando a toda corrupción material.
Los perfectos debían llevar una vida de riguroso ascetismo, pobreza, vegetarianismo, ya que rechazaban todos los alimentos nacidos de la procreación, castidad y predicación. La ruptura de cualquiera de estas obligaciones suponía la pérdida automática del estatus de perfecto. Los perfectos eran vistos como figuras cuasi divinas, similares a los apóstoles, por ser capaces de renunciar al mundo material y romper el ciclo de muerte y reencarnación. En cambio, aquellos cátaros que no habían recibido el consolamentum, conocidos simplemente como credentes, no tenían estas obligaciones, y además gozaban de gran libertad. Los cátaros creían en el amor libre, siempre que su fin no fuese engendrar hijos y no se apoyase en la institución del matrimonio. Por último, los cátaros rechazaban toda clase de autoridad, ya fuese laica o eclesiástica. Defendían una sociedad igualitaria para todos sus miembros. Puesto que lo verdaderamente importante es el alma, y el envoltorio material de esta está determinado por el azar, no tenía sentido hacer distinciones por sexo o condición social. Las mujeres podían convertirse en perfectas, con el mismo estatus y obligaciones que los hombres, y también estudiaban el Evangelio y también tomaban parte en las disputas teológicas. La Iglesia Católica no tardó en intentar sofocar este movimiento que amenazaba la unidad de la Iglesia. Sus primeras medidas fueron pacíficas, y consistieron en enviar delegaciones de monjes a predicar e intentar sacar a los cátaros de su error mediante el convencimiento y el diálogo. Se abrieron disputas teológicas contra los cátaros para convencerlos de la verdad defendida por la Iglesia. Las primeras predicaciones, iniciadas en 1098, estuvieron dirigidas por Bernardo de Claraval, abad del Cister. A partir de 1206, fueron dirigidas por Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, conocidos popularmente como dominicos. Las prédicas, sin embargo, no surtieron efecto. Los perfectos, buenos estudiosos del libro, eran capaces de contraargumentar a los monjes en las disputas, defendiendo su postura. La Iglesia determinó que el catarismo era una herejía totalmente consolidada, sus miembros eran incapaces de entrar en razón, y su existencia amenazaba la supervivencia de la Iglesia y de la propia sociedad cristiana. Por ello en el año 1208 el Papa Inocencio III promulgó la cruzada contra los cátaros, también conocida como Cruzada Albigense. La cruzada, no obstante, no acabó con los cátaros, los cuales pasaron a la clandestinidad para resurgir a partir de 1220. El mayor golpe al catarismo se produjo con el fin de la cruzada en el año 1229, con el modelo represivo conocido como Paz de Clérigos y Franceses, una alianza entre la Iglesia y el poder secular para descabezar la herejía. Su máxima expresión fue la Inquisición, creada en Toulouse ese mismo año para localizar y eliminar los elementos heréticos. La labor de la Inquisición logró desmantelar el movimiento cátaro, con algunos episodios brutales como el asedio del castillo de Montsegur. Resumiendo su contenido, comprobamos que el catarismo participaban de la visión gnóstica sobre la existencia de un Dios bueno y desconocido, que vivía en el mundo de la luz y la perfección, pleroma, acompañado de sus ángeles buenos, eones. Sin embargo, uno de estos eones observó la gloria de aquel que mueve los cielos. Y él soñó en aposentarse sobre las nubes de los cielos ya que quería asemejarse al Altísimo. Y se sublevó. Este eón malvado, asimilado como Satán, subió hacia los cielos, corrompiendo a los ángeles del Padre invisible, pero entonces el Padre dio esta orden a sus ángeles: retirad sus túnicas, sus tronos y sus coronas a todos los ángeles que le obedezcan. Así se produjo la caída de Satán y los ángeles que le siguieron, y bajando del cielo al firmamento, ni él ni los que estaban con él pudieron encontrar un lugar donde descansar, y él invocó al Padre y le dijo: he pecado, sé paciente conmigo y te lo devolveré todo. El Padre tuvo piedad de él y le dio tiempo de hacer lo que quisiera hasta el séptimo día. Este libre albedrío fue aprovechado por Satán para crear el mundo y al hombre, y él tuvo el designio de hacer un hombre que estuviera a su servicio. Tomó limo de la tierra y le creó a su semejanza. Luego, mandó al ángel del segundo cielo entrar en ese cuerpo de barro. Después tomó un trozo del mismo con el que formó a otro cuerpo en forma de mujer, y en ese cuerpo de mujer hizo entrar al ángel del primer cielo. Así pues, Satán encerró a los ángeles que les había seguido en cuerpos de carne y hueso, y los ángeles lloraron mucho viendo que estaban revestidos de envoltura mortal y que, ahora, existían bajo formas diferentes. Y Satán les conminaba a hacer la obra de la carne en estos cuerpos de barro, pero ellos no sabían hacer pecado. Así que Satán, el creador del pecado, empleando toda su malicia, plantó un paraíso, en el interior del cual puso a los hombres y les prohibió comer de los frutos que allí había.
los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal, y del árbol de la vida eterna. Comprobamos por tanto, que para los cátaros, el Dios del Antiguo Testamento es el mismísimo Satanás. Es él quien encarceló la verdadera naturaleza angélica y divina de los hombres, en cuerpos de carne y hueso. Esta concepción divina del hombre, da sentido a las palabras de Jesús en Juan 10:34, cuando recuerda a los judíos que no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Y da un nuevo significado a la alegoría mitológica del relato del paraíso del Génesis, ya que es el propio Dios del Antiguo Testamento, el que convertido en serpiente seduce a Eva para hacerla caer en el pecado. Después el diablo malo entrando en la mala serpiente, sedujo al ángel que tenía forma de mujer y vertió sobre su cabeza la concupiscencia del pecado. Así, se concluye que es por eso por lo que los hombres no son llamados hijos de Dios, sino hijos del diablo e hijos de la serpiente, ya que hacen las voluntades diabólicas de su padre, y las harán hasta el fin de los siglos. Y es que tras tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre adquirió la capacidad de juzgar, de discernir y por tanto, de pensar, perdiendo así su inocencia original. De esta forma no solo quedó atado en el mundo a través de su cuerpo, sino también a través de su mente, una mente que olvidando su parte espiritual, convirtió al hombre en el protagonista y el coautor de la creación satánica. San Agustín y el diablo. Michael Pacher. El catarismo, por tanto, no solo tenía una visión dualista del mundo fundamentada en la existencia de un Dios verdadero y bueno, creador de todo lo espiritual, y un Dios falso y maléfico, creador de la materia. También creía en la reencarnación. Pero si Satán martirizaba a los hombres a través las tribulaciones de sus numerosas vidas, la gnosis, un conocimiento superior y salvador que procedía de Dios, volvía a conectar al hombre con su parte angélica, permitiéndole regresar al mundo de la luz y la perfección al que pertenecía. Así pues, la mente o razón no solo podía motivar la perdición del hombre, sino también su salvación, ya que al desvelar la verdadera naturaleza del todo, también permitía el acceso al conocimiento de lo espiritual. No es por tanto de extrañar, que en otros sistemas gnósticos dualistas, como por ejemplo los setianos y omitas del siglo II, la serpiente, símbolo de conocimiento, por el contrario actuara bajo las órdenes del Dios bueno, tocando al hombre de raciocinio y por tanto, de la capacidad de descubrir su verdadera dignidad y divinidad. ¿Por qué hago esta precisión? Pues porque es evidente que en el cuadro, reflejo de la última cena de Leonardo da Vinci, la serpiente más que ser considerada como un símbolo maléfico o benévolo, debe ser considerada como la clave que permite al hombre alcanzar la vida eterna. No en vano, en su boca se encuentra la puerta del paraíso y el santo grial. Esto, es muy importante tenerlo en cuenta. Y es importante, porque habitualmente tendemos a encasillar a las personas en un credo o religión, y creer que sigue fielmente sus dogmas. Sin embargo, el verdadero místico no puede ser encasillado en ninguna doctrina, ya que como buscador, está dentro y fuera de cualquier sistema de creencias. Así pues, desde mi punto de vista no se puede asegurar como muchos hacen, que Leonardo fuera cátaro por el simbolismo presente en su cuadro La Última Cena. No. Ni mucho menos. Leonardo fue ante todo, un amante del conocimiento, de un conocimiento presente en todos los sistemas de creencias que existen, han existido y existirán. Por esa razón, quiso representar en sus cuadros reflejos, no solo una, sino todas las religiones del mundo. Ya hemos visto algunos ejemplos, pero veremos muchos más. San Juan Bautista o Baco, como Viracocha lo crean o no, este tipo de hombres han influido en la Iglesia de Roma mucho más, de lo que somos capaces de imaginar, muchísimo más. Si bien es cierto que su voz, aunque protegida, se silenció en beneficio de una unidad político-religiosa que debía ser salvaguardada a toda costa. Y es que como recoge el Apocalipsis, Dios puso en los corazones de los reyes el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Ab 17:17, de esta forma, Roma se convirtió por designio divino, en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ab 17:18, la gran ramera del Apocalipsis, la ciudad desde la cual la bestia o anticristo, ha gobernado el mundo. Y lo ha hecho, según las profecías de San Malaquías, hasta el año 2013, esto es, hasta el pontificado del actual Papa Francisco I. A partir de ahora descubriremos algo, que la Iglesia nunca fue tan fanática como muchos creen, ya que en la sombra siempre protegió lo que públicamente quemaba el fuego de la Inquisición. Todo, por mantener unido a un pueblo ignorante y fanático. La creencia cátara tenía sus raíces religiosas en formas estrictas del gnosticismo y el maniqueísmo.
Con influencias del maniqueísmo, el catarismo afirmaba una dualidad creadora, Dios y Satanás, y predicaba la salvación mediante el ascetismo y el estricto rechazo del mundo material, percibido por los cátaros como obra demoníaca. En consecuencia, su teología era dualista radical, basada en la creencia de que el universo estaba compuesto por dos mundos en absoluto conflicto, uno espiritual creado por Dios y otro material forjado por Satán. Los cátaros creían que el mundo físico había sido creado por Satán, a semejanza de los gnósticos que hablaban del demiurgo. Sin embargo, los gnósticos del siglo I no identificaban al demiurgo con el diablo, probablemente porque el concepto del diablo no era popular en aquella época, en tanto que se fue haciendo más y más popular durante la Edad Media. Según la comprensión cátara, el reino de Dios no es de este mundo. Dios creó cielos y almas. El diablo creó el mundo material, las guerras y la Iglesia católica. Esta, con su realidad terrena y la difusión de la fe en la encarnación de Cristo, era según los cátaros una herramienta de corrupción. Los cátaros también creían en la reencarnación. Las almas se reencarnarían hasta que fuesen capaces de un autoconocimiento que les llevaría a la visión de la divinidad, y así poder escapar del mundo material y elevarse al paraíso inmaterial. La forma de escapar del ciclo era vivir una vida ascética, sin ser corrompido por el mundo. Aquellos que seguían estas normas eran conocidos como perfectos. Siguiendo estos preceptos, los cátaros practicaban una vida de férreo ascetismo, estricta castidad y vegetarianismo. Interpretaban la virginidad como la abstención de todo aquello capaz de terrenalizar el elemento espiritual. Otra creencia cátara opuesta a la doctrina católica era su afirmación de que Jesús no se encarnó, sino que fue una aparición que se manifestó para mostrar el camino a Dios. Creían que no era posible que un Dios bueno se hubiese encarnado en forma material, ya que todos los objetos materiales estaban contaminados por el pecado. En respuesta, la Iglesia católica consideró sus doctrinas heréticas. Tras una tentativa misionera, y frente a su creciente influencia y extensión, la Iglesia terminó por invocar el apoyo de la Corona de Francia, para lograr su erradicación violenta a partir de 1209 mediante la Cruzada Albigense. A finales del siglo XIII el movimiento, debilitado, entró en la clandestinidad y se extinguió poco a poco. Los relatos de leyendas griegas suelen transmitir diferentes hechos que llaman la atención, dado que parecen citar cuestiones que entremezclan situaciones reales con mitologías. Así, la existencia de unas tierras desconocidas situadas al norte de Tracia, que se supone cercanas al Polo Norte en el mundo antiguo, donde se decía habitaba el dios viento, Bóreas, cuyos hijos lo hacían más al norte aún, y en el pasado remoto, ya para ese entonces, habrían sido contactados por habitantes de otro continente, más allá del océano, y que asustados habían huido para no retornar jamás. Eran los hiperbóreos. Mitos, leyendas, o verdades develadas de tal forma que pueden prestarse a confusión. Investigando más, los hiperbóreos eran semidioses de la legendaria Tierra del Viento del Norte a Hiperbórea. Tenían grandes habilidades y se teoriza que podrían tener un origen alienígena. Sin embargo, lo más trascendente es que sus descendientes estarían presentes entre nosotros hasta nuestros días. Para ello es importante saber el significado de hiperbóreo. Su nombre, que en griego antiguo significa, justamente, más allá del norte, deriva de que se creía que el dios del viento, representado en la mitología por Bóreas, habitaba en Tracia, y los hiperbóreos, quienes eran sus hijos, lo harían más al norte aún de este reino, en el país de Hiperbórea. Se dice que los hijos del segundo sol, los hiperbóreos, perecieron arrasados por fuertes huracanes. Los hiperbóreos han sido descritos por diferentes autores como una raza de gigantes o seres de gran estatura, de tez blanca, profundo, ojos azulados y un detalle que no es menor: lucían el cabello muy rubio. Habían desarrollado las ciencias, pero también contaban con muchos artistas, vivían en comunidades en forma de sociedad y se caracterizaban por no ser guerreros y sí practicar el sentido de la armonía, además de sus conocimientos de habilidades como la telepatía. Sus habitantes practicaban la curación del alma y del cuerpo a través de encantamientos, y también manejaban el don de la profecía. Los hiperbóreos llevaban vestimentas de tipo escita y no eran ostentosos. Al arribar a lo que era la Grecia, fueron reconocidos por su honestidad y sencillez. Prueba de ello es que una de sus personajes, Avaris, aprendió sus habilidades curativas después de huir de una plaga en el Cáucaso, en su tierra natal de Hiperbórea. Los escandinavos modernos han sido con frecuencia identificados con los hiperbóreos, en especial en la Suecia del siglo XVII, cuando los godos creían que la península escandinava contenía tanto la Atlántida como Hiperbórea.
La cultura de Europa Occidental también se identifica con los hiperbóreos, a partir de eruditos europeos del siglo XIX en sus obras literarias. Hasta la actualidad, el término hiperbóreo se usa para referirse a personas que habitan en climas fríos y se los asocia a las lenguas de los pueblos originarios del Círculo Polar Ártico. Un detalle no menor es su concepto del trabajo, dado que su genética no conocería la vejez ni enfermedades. Y serían seres altamente psíquicos. Además, parte de la historia griega los conecta a la fundación de varios santuarios religiosos en el antiguo imperio, y también indica en estos escritos que el planeta estaría conectado por túneles en gran parte del interior de nuestro planeta. Recordemos que diferentes culturas de distintos continentes coinciden en sus escritos antiguos que toda la humanidad tiene su origen en Hiperbórea, y de igual forma, de la existencia de un mundo subterráneo, no tan perdido. En primer lugar, hay que recordar que esta región así como los dos continentes perdidos no habrían dejado de existir, ya que todo hace suponer que se encuentran, incluso sus edificaciones, en el fondo de los océanos y mares. Como se habría demostrado recientemente con Lemuria. Y ya se especula con la posibilidad de que en algún momento de la historia de la humanidad estos continentes podrían volver a emerger a la superficie. En ese sentido, no todos los hiperbóreos habrían desaparecido de la gran catástrofe, y una parte de esa sociedad se puso a salvo, prevenidos de la inminente destrucción de su civilización, antes de la desaparición de los continentes de Lemuria y Atlántida, muy probablemente debido a un cambio de posición del eje terrestre. Esto habría llevado a sus poblaciones que, prevenidas, durante un tiempo prepararon para emigrar hacia el interior del planeta, y de ahí la relación con el conocido Monte Shasta, en California, hasta donde se habrían internado. Por ello, los hiperbóreos serían representados como una antigua raza con la misma procedencia que la atlante y la lemuriana, ambas relacionadas a un origen extraterrestre. Muchos investigadores, como von Daniken y Benítez, consideran probable que en la actualidad una parte de esta civilización permanecería oculta en las entrañas del planeta. Los científicos han confirmado que hay aberturas en los polos, y no solamente allí, y que estarían sirviendo como entradas a un mundo oculto avanzado. Si se considera válida esta teoría, la antigua leyenda griega tendría sentido. En tanto, otra parte de aquellos descendientes, en el transcurso de la historia de la humanidad, habrían ido saliendo a la superficie y adaptándose a distintas partes del mundo, emigrando a tierras más meridionales, mezclándose con otras etnias y habitantes de diferentes regiones del planeta, como por ejemplo Islandia y tierras continentales de Europa, así como a tierras de la India, el Himalaya, o bien al continente americano, aportando sus conocimientos en matemáticas, sabiduría esotérica, astronomía y otras ciencias que han desarrollado. Es elocuente que muchos mitos y leyendas sobrepasan los límites de la imaginación. Empero todos tienen un punto en común. Todas estas mágicas civilizaciones son de procedencia extraterrestre y poseen una inteligencia superior. Sin dudas la historia refleja vestigios de seres de civilizaciones de otros planetas. Quizá lo más difícil resulte encastrar todas las piezas, para llegar a la verdad no revelada de nuestros orígenes. En detalle, allí no se envejecía todo hace suponer que cuando se menciona a la raza de los hiperbóreos, se está hablando de seres avanzados y con capacidades superiores. Los hiperbóreos han sido descritos por muchos autores esotéricos prominentes como Elena Blavatsky y Rudolf Steiner, reconocidos por sus descriptivas investigaciones. Blavatsky escribió al respecto que esta especie fue la segunda raza de las razas raíz de la historia de la humanidad, en el orden de la creación, y que se originaron de una influencia ocultista del siempre influyente planeta Júpiter. Se han descrito como seres gigantes, o en realidad de elevada estatura, de piel blanca, con ojos azules intensos y cabello rubio. Y más allá de su aspecto bien determinado, tenían grandes capacidades en las artes, las ciencias. Asimismo, se movían como una sociedad bien organizada, ya que vivían de manera muy pacífica y armoniosa. Blavatsky también llegó a la conclusión que tenían habilidades psíquicas, al punto que manejaban la telepatía. Si bien se asentaron bien al norte de Eurasia, aunque también en lo que sería América del Norte, los hiperbóreos habrían migrado al sur cuando el Polo Norte comenzó a congelarse debido al inicio de la que ha sido designada como la Edad de Hielo, que traspasó en sus diferentes etapas el planeta Tierra. Movimientos que reivindican lo hiperbóreo. Además, la idea de una civilización hiperbórea no ha quedado solo en libros o foros de Internet, sino que ha sido asumida por ciertos movimientos que, desde la espiritualidad o la acción política, se proponen revivir el legado ancestral perdido. Uno de los más peculiares es el movimiento veganista, fundado en Bolivia por Pablo Santa Cruz de la Vega.
A pesar de su nombre, no se refiere al veganismo alimentario, sino una visión esotérica de la historia que fusiona elementos de la cosmovisión andina con la sabiduría hiperbórea, ufología, el gnosticismo y la lucha contra el orden mundial. Para sus seguidores, el mundo moderno es una cárcel espiritual gobernada por fuerzas demiúrgicas. Este no es un caso aislado. En varios países europeos, existen colectivos neopaganos que han retomado los símbolos hiperbóreos como forma de resistencia identitaria frente al multiculturalismo, la globalización y lo que consideran una pérdida del alma europea. Estos grupos no siempre son homogéneos, pues algunos se centran en prácticas rituales, reconstrucción de mitologías nórdicas o el retorno a un orden naturalista. Otros, en cambio, combinan el mito con posiciones políticas radicales, creando espacios donde la espiritualidad se convierte en herramienta para la regeneración cultural. Lo que los une es la idea de que el mundo actual está desconectado de su origen trascendente, y que recuperar ese origen es tanto un acto espiritual como subversivo. También han surgido reinterpretaciones más simbólicas o artísticas del mito. Algunos movimientos culturales, sobre todo en los márgenes del arte postindustrial, el black metal, y otros subgéneros del metal en general, o el cine experimental, utilizan la estética hiperbórea como lenguaje visual para explorar la nostalgia, la guerra espiritual y la decadencia. Estos proyectos no siempre buscan transformar la sociedad directamente, pero sí operar a un nivel más profundo de forma de poder blando en el imaginario colectivo. A través de símbolos, sonidos, paisajes y palabras, recrean un universo donde hiperbórea se convierte en sinónimo de belleza perdida, de pureza inalcanzable, de resistencia silenciosa frente a lo vulgar y lo profano. Sin embargo, no todos los que evocan hiperbórea lo hacen desde el dogma. Existen sectores que lo ven como un símbolo arquetípico abierto, útil para repensar los límites del ser humano, la espiritualidad y la historia. En este sentido, la reivindicación hiperbórea no es necesariamente fanática ni ideologizada, también puede ser una forma de explorar el mundo desde otras claves, de la misma forma que las grandes obras literarias como El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, de reencantar la realidad frente a la tecnocracia global. Y aunque algunos la instrumentalicen con fines extremistas, el mito hiperbóreo también puede entenderse como un mapa simbólico para quienes buscan sentido en un mundo en ruinas. Hiperbórea en redes sociales. En la era digital, no es sorpresa que los símbolos ya no necesiten libros ni templos para difundirse, sino solo una imagen bien editada en TikTok o una frase en un canal de Telegram puede operar como vector ideológico. El mito hiperbóreo ha encontrado en las redes sociales el escenario perfecto para renacer. A través de contenido audiovisual que combina estética vaporwave, paisajes glaciares, música electrónica ritualista y frases como Reject Modernity, Embrace Hiperbórea, este universo simbólico se reconfigura como una forma de disidencia cultural silenciosa. Lo que parece entretenimiento visual, muchas veces es una narrativa emocionalmente dirigida, lo que algunos analistas ya identifican como operaciones psicológicas digitales, PSYOPs digitales. Este tipo de publicaciones, además de apelar a la nostalgia de un pasado glorioso, ofrece una salida simbólica al malestar contemporáneo, representando en el cansancio con lo superficial, la cultura del algoritmo, la pérdida de raíces. Dentro de esta lógica, hiperbórea se convierte en una especie de utopía como origen perdido que da sentido a la caída actual. Y Agartha, por su parte, es presentada como un santuario secreto, un refugio interior donde aún sobrevive la verdad. Estas representaciones son especialmente eficaces en un contexto de fatiga cultural y fragmentación ideológica. En esta propagación simbólica también está el uso del concepto de Vril, una energía mítica que se presenta como poder oculto que puede ser dominado por los iniciados o los despiertos. La palabra aparece una y otra vez en vídeos, memes y comentarios, Vril, mezclando referencias al ocultismo nazi, a novelas de ciencia ficción del siglo XIX y a conceptos energéticos de la nueva era. Junto con ella, reaparecen emblemas visuales como el sol negro, las runas o los símbolos polares que, sacados de contexto, adquieren una nueva vida como iconos aspiracionales. Así, la propaganda deja de parecerlo, y se transforma en contenido que empodera, inspira y seduce. Pero este resurgimiento simbólico también responde en otros fines. Algunos grupos han instrumentalizado estas imágenes para reforzar discursos identitarios, etnonacionalistas o conspirativos, disfrazándolos bajo una estética aparentemente inofensiva. En ciertos círculos digitales, símbolos como el sol negro, el rayo rúnico, o frases codificadas se utilizan como marcadores internos de pertenencia ideológica, sin ser explícitos.
A su vez, hay quienes vinculan este fenómeno con campañas de PSYOPs descentralizadas, donde el objetivo no es imponer una ideología directa, sino generar climas culturales propicios para la radicalización suave, metapolítica, apelando al inconsciente colectivo. No obstante, no todo el contenido hiperbóreo en redes es propaganda, pues muchos lo usan como expresión de búsqueda interior. En un mundo saturado de crisis, hiperconectividad y vacío espiritual, los mitos como Hiperbórea, Agartha y el Vril han dejado de ser simples curiosidades esotéricas para convertirse en vectores de sentido y resistencia cultural. En redes sociales, lo que parece una estética de glaciares y soles antiguos en realidad codifica un rechazo silencioso al mundo moderno, ofreciendo a miles de jóvenes una alternativa donde el orden sagrado, la conexión espiritual y la memoria ancestral se convierten en herramientas de insurgencia simbólica. Sin embargo, no se puede descartar que este fenómeno esté siendo aprovechado, o incluso fomentado, como parte de una PSYOPs, diseñada para moldear imaginarios colectivos, canalizar disidencias o fragmentar visiones del futuro. Comprender este fenómeno implica reconocer que la batalla cultural del siglo XXI ya no se libra solamente en el plano de las ideas racionales, sino en el terreno mucho más poderoso de los símbolos, los mitos y las emociones. Hiperbórea, Agartha y el Vril funcionan como mapas interiores, como arquetipos de resistencia frente a un sistema percibido como decadente, pero también como potenciales instrumentos de manipulación emocional. Para algunos serán simples memes. Para otros, llaves de reencantamiento espiritual. Para otros más, operaciones simbólicas diseñadas para redirigir voluntades. Pero en todos los casos, quien controla el símbolo, controla la imaginación, y quien domina la imaginación domina el futuro. En fin amigos de Supercrack Estrella, para más historias como esta estamos en contacto.